marco de lo que es la semana universitaria y la tercera semana de la investigación que organiza el Comité de Investigaciones de la Facultad, se nos hizo pertinente, debido al ambiente y la cultura política del país, evidenciar las iniciativas tanto institucionales como investigativas que viene realizando la universidad frente al tema la paz, post-conflicto, el tema memoria, todo lo que tiene que ver con las iniciativas del IPASU, el instituto efectivamente trabaja el tema de la paz, desde esta perspectiva institucional, y producto como de esa iniciativa tanto institucional como académica, establecimos este espacio de encuentro en esta tercera semana de la investigación. Les invité a Mauricio, quien viene a representar el IPASU, todo el recorrido a lo largo de todos estos años en torno al tema de la memoria, la paz y el posconflicto. Nos gustaría escuchar las iniciativas institucionales del IPASU a lo largo de estos años. Marieta Quintero, quien es una de las grandes investigadoras de nuestra facultad, que ha abordado de manera seria y sistemática el tema, y el caso de Mauricio Lizarralde, quien ha venido también trabajando el tema de infancia, memoria, conflicto armado. Entonces yo diría, están las personas que han venido de manera comprometida trabajando el tema. Entonces me gustaría que pasaran acá, escuchar la experiencia de cada uno de ustedes. ¿Faltamos los tres o de uno de sí, los tres? No sé si sería clave los tres para que se dé como un diálogo ahí, ¿no? Familiar. Sí, claro. Pues que cada uno de ustedes dé cuenta de lo que ha sido su iniciativa frente al tema, su experiencia, qué resultados hasta ahora se han obtenido, cómo ven los escenarios posibles en un ambiente post-conflicto, ¿no? En el sentido en que nosotros como colombianos y estas generaciones recientes no hemos vivido un día de paz, ¿no? De hecho se habla de que es un fenómeno endémico y permanente la violencia, y cómo efectivamente se viene transitando por una serie de violencias tanto de carácter político, luego viene una violencia de carácter parainstitucional, inclusive una violencia urbana que nos afecta, y hoy en día pues se está hablando de un acuerdo de paz y un ambiente de posconflicto que también compromete a la universidad, ¿no? En términos tanto académicos como de extensión pues frente a la sociedad. Entonces esa experiencia pues se me hacía como clave, la perspectiva que ustedes tienen de esta coyuntura y cuál va a ser como la labor de la universidad y la academia en ese ambiente de posconflicto que se avecina para el otro año, ¿no? Yo traía unas diapositivas, pero mejor conversamos. Sí. ¿Cierto? Bueno. Primero, pues agradecerte y celebrar, aunque no somos muchos, estamos los que queremos estar también, es cierto. Sí. Y contarles un poco qué ha hecho nuestro grupo de investigación y también poner como varios asuntos sobre la conversación con mis compañeros. Y es, la distrital ha estado en el tema de la ciudadanía y de la paz, no hoy, porque también es importante que situemos los temas en un contexto o en un devenir o en un acontecimiento institucional. En orden de ideas, nuestro grupo de investigación, para quienes no lo conocen, es un grupo que se llama Moralia, es una palabra que viene del griego, significa morada, lugar de encuentro. Este grupo de investigación nace en 1995. En esa época, para los jóvenes que están acá, a quienes saludo de verdad especialmente por interesarse en estos temas, no existía la palabra grupo de investigación. En el sentido estricto que hoy lo tenemos, la noción de grupo de investigación es una noción que más o menos data del 2000, incluso mucho más lejano, estoy casi segura que es más lejano, y se empieza a institucionalizar las experiencias de los grupos de investigación en la universidad en el 98. Entonces, es importante que sepamos que la universidad no fungía con la idea de grupo de investigación,
Y el grupo de investigación de nosotros, que ya traía la trayectoria del 95, se institucionaliza en el año 98 bajo la dinámica de la universidad, pero desde sus orígenes nosotros hemos trabajado el tema de ciudadanía. Y ahí quiero hacer unas distinciones entre ciudadanía y el tema de educación para la paz o cultura para la paz. También quisiera decirles que nuestro grupo de investigación, que ha venido trabajando este tema, ha considerado siempre como un asunto estratégico, no sé, no me gusta la palabra estratégico, como un asunto esencial trabajar con los jóvenes. Por eso tenemos un grupo de investigación de jóvenes que ellos mismos se llamaron Ágatos, y en buena medida los productos y procesos de investigación que desarrolla el grupo han sido el apoyo con estas 4 generaciones de jóvenes investigadores que hemos tenido. Quiero contarles que fuimos el primer grupo de investigación que institucionalizamos y de investigaciones. Más o menos la pregunta del centro de investigación fue ¿por qué? Pero es que la universidad no pide eso, ¿para qué va a hacer esto? Pero siempre consideramos que era importante institucionalizar el grupo. ¿Cuáles son los temas que nosotros hemos trabajado en el grupo de investigación? Nosotros hemos hecho investigaciones, o hicimos investigaciones muy fuertes, hoy menos fuertes en ese tema, en psicología moral. Entramos por la vía del tema de la ciudadanía, atendiendo a discusiones fundamentalmente del desarrollo moral. ¿Qué aportes y qué ventajas y qué nos enseñó ese primer momento? Los aportes y las ventajas que tuvo ese primer momento de investigación fue que nos hizo comprender muy rápidamente que la idea del desarrollo moral por etapas, que parte de la idea de la infancia y que finaliza en una idea de un momento de vida adulta, realmente tenía muchas debilidades, pero también tenía fortalezas, habría que decir. Ese como primer momento de nuestro trabajo en psicología moral, que está muy cercano a lo que se trabaja en pedagogía infantil, que está muy cercano a lo que se trabaja en las facultades de educación, nos llevó durante un buen tiempo a hacer investigaciones en Alemania. Los estudios que hicimos fueron estudios tratando de indagar toda esa idea de si es posible pensar un desarrollo preconvencional o si es posible pensar un desarrollo convencional y cómo serían las características para pensar la infancia y la educación en ese tema. Esos años de trabajo en este tema tuvieron una incidencia en investigaciones muy puntuales con conciencias, y hicimos estudios sobre lógica del desarrollo moral de jóvenes universitarios e infancia. Tuvimos la financiación de 3 proyectos de investigación y una cofinanciación con Alemania en este tema. Ahí se formaron un grupo de nuestros jóvenes investigadores, hoy ya estos jóvenes investigadores estudiantes de la Universidad Distrital iniciaron el tercer semestre de este grupo, y posteriormente ellos se fueron a hacer su doctorado a Canadá, 2 de ellos, a hacer investigaciones en relación con el tema de la moralidad, pero más de carácter filosófico. Ahí pasaríamos a un segundo momento del grupo de investigación y los aportes que ha tenido para el tema de la ciudadanía. Empezamos a trabajar todo el tema de la complementariedad psicología-filosofía. Ustedes se preguntarán por qué, para qué, que esto ha beneficiado a la ciudad, al país, etc. Esa complementariedad entre filosofía y psicología nos llevó a desarrollar investigaciones conversando Rawls, Habermas y psicología moral. ¿Qué importancia tienen estas conversaciones? Estas conversaciones tuvieron la importancia de poder aportar en el país en la construcción de los lineamientos curriculares en ética y valores. El grupo de investigación de nosotros, junto con el Instituto Pensar y Guillermo Hoyos, aportamos en la década de los 90 la construcción de lo que se denominó lineamientos curriculares en ética y valores, que ustedes los pueden consultar en el Ministerio de Educación Nacional. Esas investigaciones eran más de carácter, digamos, cognitivo, esa idea de que la formación ciudadana pasa por asuntos relacionados con un desarrollo cognitivo y argumentativo de los individuos. Hicimos investigaciones empíricas con estadísticos y nuevamente volvimos a tener apoyo de Alemania,
y de Estados Unidos, y ahí hicimos un trabajo interesante. ¿Qué pasa cuando empezamos a ver el tema de la ciudadanía en las instituciones educativas? Un poquito de historia para los jóvenes. Colombia empieza a trabajar el tema de ciudadanía justamente con estos lineamientos en 1998. Nosotros fuimos la primera propuesta en América Latina que fue liderada por la Universidad Distrital, nuestro grupo de investigación, y por el Instituto Pensar, en que quienes empezamos a trabajar la idea de que en la escuela era posible enseñar ciudadanía. Colombia venía con unos antecedentes en el tema de la ciudadanía. Antes de 1998, lo que corresponde a la década de los 80, nosotros trabajamos ligado a las ciencias sociales el tema de la ciudadanía, más vinculado a temas de historia patria, a temas de las ciencias sociales más pensadas en términos de lo que es el Estado, de lo que es la forma de organización del Estado. Y en la década de los 80, a partir de varios fenómenos que se habían dado en América Latina, especialmente las dictaduras, empiezan a generarse una serie de conmociones a nivel educativo. Generalmente a la educación llegan los asuntos de la emergencia, y esos asuntos de la emergencia se estaban haciendo la pregunta de cómo hacemos para evitar varias cosas. ¿Cómo hacemos para evitar que las dictaduras se vuelvan a repetir? Dos, ¿cómo hacemos para evitar que el socialismo o los estados revolucionarios no aparezcan en América Latina? Esas dos preocupaciones, muy de la mano del pensamiento norteamericano y del pensamiento inglés, llevaron a pensar la idea de cultura política, y Colombia rápidamente entra dentro de esa dinámica de la cultura política. Y en la década del resultado de esto, de los 80 a los 90, aparece rápidamente la idea de que es posible evaluar la ciudadanía. Es la primera experiencia de ciudadanía en este país se dio por procesos de evaluación, y fueron procesos de evaluación de ciudadanía que se realizaron y que se vienen haciendo por un instituto estadístico que se llama IEA, que hace pruebas comparadas acerca del tema de la ciudadanía. Nosotros entramos a rechazar esta propuesta. Quien instala esa propuesta en Colombia es la anterior ministra de Educación, Cecilia María, y Colombia, antes de tener un currículo de ciudadanía, tuvo pruebas de evaluación de ciudadanía. 93, 95, 98 fueron las primeras evaluaciones, y después aparece el tema de la formación ciudadana, donde aportamos en el tema que les estoy diciendo. Eso nos llevó a más adelante, en el 2004, participar en la construcción de los estándares en competencias ciudadanas. El grupo de investigación ha participado en estos temas, pero también entendimos que había que hacerle una apuesta al tema de los derechos humanos, y lo supimos siempre. Para los jóvenes que están aquí presentes, no le hablo tanto a mis compañeros porque conocen esta historia, nosotros no teníamos una propuesta en derechos humanos en contextos educativos. A partir de todo el gobierno de Uribe y antes del gobierno de Uribe, el tema de derechos humanos no era un tema que se enseñara en la escuela, aunque a ustedes les parezca extraño, ¿no? Aunque piensen que eso sí es de vieja data y que eso sí se enseñaba. Nosotros, cuando hicimos la propuesta de estándares en competencias ciudadanas, propusimos el tema de los derechos humanos y fue rechazado. Fue necesario entonces que Suecia, Suiza y Noruega exigieran a Colombia para que se hiciera todo el proceso de apoyo económico y todo el tema de garantías y etc. que exigieran los países, que Colombia entrara a proponer derechos humanos. Y ahí es donde aparece un documento que ustedes también pueden consultar, que entra a la escuela, que se llama el PLANET, el Plan Nacional de Derechos Humanos. Ese documento lo acompañó nuestro grupo de investigación en su construcción. En otras palabras, con esto quiero decirles que hemos estado muy al frente del tema de las políticas públicas, y allí hemos hecho un aporte muy fuerte del país. Y también hemos hecho, hay que decirlo, las resistencias que sean necesarias. Y para cederles la palabra a mis compañeros, finalizo contándoles que el grupo de investigación sistemáticamente ha trabajado el tema del conflicto armado. Nosotros tenemos una larga trayectoria de investigación en este tema.
Iniciamos con una fundación que atendía niñas adolescentes embarazadas en territorio de conflicto armado. Nuestra ha sido la infancia siempre. Entonces tuvimos un albergue donde acompañábamos a niñas entre 10 y 14 años embarazadas de conflicto armado en su proceso de maternidad, para luego ubicar las niñas generalmente reclutadas y que teníamos que posteriormente entregarlas al bienestar familiar. Hoy la cosa está mucho más regulada que en ese momento cuando tuvimos este espacio de trabajo con la infancia. A partir como de esa experiencia hemos trabajado varios temas. Desplazamiento forzado, tenemos libros que han sido publicados por el IPASU que se llama Memoria de Desplazamiento, donde recogemos 10 años de trabajo en desplazamiento forzado, todo este tema de desplazamiento forzado visto de cara a procesos educativos. Entonces hemos trabajado infancia y desplazamiento forzado, jóvenes y desplazamiento forzado, familia y desplazamiento forzado, tercera edad y desplazamiento forzado. Mi tesis doctoral fue sobre el tema del desplazamiento forzado. Hemos trabajado el tema de masacres, particularmente hicimos un estudio con apoyo de ICFES, Conciencia y Gobierno noruego sobre el análisis de cuál ha sido el impacto que han tenido las masacres en los territorios escolares. Esa investigación la terminamos hace como 3 años. Aprendimos mucho, recorrimos el país, sufrimos mucho, fue muy triste ver instituciones educativas totalmente destruidas por asuntos de conflicto armado. Hemos trabajado, la última investigación que hicimos sobre esto fue en Caparrapí, que es la tesis doctoral de una estudiante de Marinés que trabajó la experiencia de la guerra en las escuelas de Caparrapí. Hemos trabajado el secuestro y particularmente hemos indagado sobre los diarios de los secuestrados en un campo de investigación que nosotros hemos llamado narrativas de conflicto armado, y allí trabajamos 2 narrativas, 2 diarios, el diario de Alan Jara y el diario de Gilberto Echeverri, uno muerto en combate y el otro que logra la liberación. Allí trabajamos todo el tema de los juicios morales y políticos. En estos momentos estoy dirigiendo una tesis doctoral y estoy trabajando sobre el tema de los niños desvinculados del conflicto armado. Esta tesis la está haciendo la estudiante Elizabeth Torres y está trabajando la noción de tiempo en la infancia en el reclutamiento forzado. Yo particularmente estoy trabajando desde ese tema, el tema del altericidio, que significa todas aquellas prácticas de exterminio que hemos ido utilizando para degradar y para quitar la característica de la humanidad de los seres humanos y con ello establecer todas las formas, desde las psíquicas hasta la violencia física en los individuos. Finalizo, bueno, todos los males hemos trabajado secuestro, desplazamiento forzado, masacres, minas antipersonales, desvinculación y vinculación de los niños a los grupos armados. Y en estos momentos hemos, desde hace un año, construido a nivel nacional un colectivo que se llama Colectivo de Educación para la Paz. Este colectivo, a partir de una tutela que le pusimos al Ministerio de Educación, exigimos que los maestros del territorio nacional fueran escuchados sobre el tema de qué significa la paz para el país y la educación para la paz. Eso llevó a que la ministra de Educación nos escuchara, pero también a que fuéramos consultados como colectivo. Somos como 50 instituciones en el orden nacional, instituciones privadas, públicas, ONGs, instituciones como Los Andes, la Javeriana, el Externado, el Rosario, pero la distrital, la del Valle, la de Antioquia, que estamos reunidos alrededor de hacerle un monitoreo al asunto de la cátedra de paz, si se quiera llamar. Mauricio nos acompañó en uno de nuestros eventos, estamos haciendo solo eventos regionales, no eventos en capitales, entonces Putumayo, Caquetá, acabamos de hacer un evento con una asistencia impresionante, no esperábamos esto, en San Agustín, con el lema de volver a nuestros ancestros para reconciliarnos un poco con todos nuestros. Creo que nuestros ancestros y nuestros abuelos nos enseñaron
temas de paz que rápidamente fueron exterminados en la conquista y que olvidamos que nos enseñaron que ellos eran los salvajes cuando realmente ellos son las personas que nos pueden hacer entender qué significa la armonía, qué significa volver a la Pachamama. Hicimos un evento con más de 400 y pico de personas en San Agustín, un ritual indígena, un ritual de encuentro con la madre naturaleza, para pensar el tema de paz. En estos momentos nuestro grupo de investigación hace parte del COMPEX. También nuestro grupo de investigación lidera esta iniciativa de orden nacional y la última, así como evidencia de la política pública, si se quiere llamar de esta manera, fue la conversación con el presidente de la República. No sé si ustedes la pudieron ver por televisión, donde yo hablé con él sobre el tema de qué significa pensar la educación para la paz. El planteamiento que se le hizo ahí al presidente en este espacio fue decirle al presidente las élites, no sé qué decir qué significa la educación para la paz. Pensar que el currículo de educación para la paz está creando la Universidad de los Andes. La propuesta que yo le llevé al presidente en ese marco fue decirle: los maestros somos las personas que en el contexto nacional, bajo un enfoque diferencial, hemos vivido la guerra. Hemos vivido los horrorismos y en tal sentido se debe consultar al maestro del Putumayo, del Guarimía, y no nos pueden hacer un currículo de expertos o no nos deben crear 10 temas para que nos digan: escoja 2, usted está haciendo cátedra de paz. Eso ha sido muy interesante, tan interesante que el día lunes fui invitada por los empresarios de este país, Sarmiento Angulo, el Sindicato Antioqueño y demás, a decirles cómo pensar desde las élites, y por supuesto que hacer discursos desde las élites, la educación para la paz. Resultado de esos diálogos que se han creado con las élites es un comercial que acaba de salir, donde una niña de estrato 6 dice: yo solamente he leído sobre la guerra en los periódicos, y otra niña dice: cuando llegaron a mi pueblo fue horrible, nos masacraron. Y bueno, con eso quiero decirles que la investigación tiene que afectar la política pública. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta, profesora Marieta, porque digamos en el exterior, Alemania, Noruega, está interesado en investigar esos temas de conflicto y posconflicto como ustedes en Colombia. No logras entenderlo, sí. Creo que explicarte Alemania no es difícil porque Alemania vivió toda la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. En Alemania podríamos decir que nacieron las primeras propuestas de educación para la paz. De manera formal, la primera propuesta de educación para la paz nace con la UNESCO. La UNESCO tiene una propuesta educativa sobre la paz de 1953 como búsqueda de atención a todas aquellas situaciones de posconflicto en distintos países. Nosotros como grupo de investigación hemos estudiado el tema de la paz. No me gusta decir muchos estudios comparados porque la gente siempre piensa que es como está comparando. Hemos estudiado Sudáfrica, Sierra Leona, Salvador, Guatemala, y a partir como de esas indagaciones en estos países, especialmente en Alemania, existió un interés muy grande por indagar sobre cómo poderle aportar a Colombia en el tema de la construcción de ciudadanía. Alemania ha hecho un esfuerzo de memoria histórica, que creo que Mauricio va a contar un poco más el tema de memoria, y en el momento que yo estoy contando esta historia no se hablaba en este país de paz, ¿no? O sea, eso no lo pierdan nunca de vista. O sea, hoy se puede hablar, en ese momento eres perseguido. O sea, aquí se callaron muchas voces por estar tratando este tema. Nosotros fuimos financiados por Alemania en el 2000. Visitamos en Alemania todos los centros de exterminio, visitamos todos los centros todos los sitios los campos de concentración, y visitamos las instituciones educativas que estaban alrededor de los campos de concentración para preguntar sobre memoria reciente, para preguntar sobre el olvido, y esa fue una investigación que causó mucho impacto en Alemania y fue luego financiada por
Estocolmo, por Suecia, hemos recibido siempre financiación de esos países que han estado atentos a una idea de derechos humanos en distintos países. Lo que es Noruega, lo que es Suecia, lo que es Suiza, siempre tienen un apoyo muy fuerte sobre el tema de respeto a los derechos humanos. Lo alarmante son los resultados, eso sí sé lo que te diría. Lo alarmante es decir que Alemania construyera, los maestros en Alemania en este estudio consideraron que no era importante enseñar temas de ciudadanía y paz en la escuela, que eso se formaba ahora en la casa. O sea, el esfuerzo que Colombia hace de educación para la paz se lo cree Colombia. No hay ese trabajo en otros países, desde lo que yo he indagado en estos casi 30 años de investigación en este tema. Muy buenas tardes a todas y todos. Nuevamente, muchas gracias por la invitación para contar un poco, digamos, en qué vamos, hacer un poco también el balance y chévere también como ser un poco autocríticos con el hacer y el quehacer cotidiano con el que en este caso IPASUD, el Instituto para la Pedagogía de la Paz y el Conflicto Urbano de la Universidad Distrital, digamos, se enfrenta en eso que podría ser la investigación de la universidad frente a temas de paz. Entonces, un poco, digamos, para contar y para poner en retrospectiva el instituto del cual les vengo a hablar. Yo llevo trabajando ya 3 años dentro del instituto, pero el instituto ya tiene, digamos, data de un tiempo mucho más atrás, específicamente desde diciembre de 2002. Y, digamos, dentro de las líneas fundacionales y dentro de la concepción del instituto se proyectaron como 3 líneas fuertes de trabajo. Uno, el tema de democracia y ciudadanía. Otro, el tema, digamos, que podría ser como el fuerte en el que IPASUD ha tenido, digamos, como mayores desarrollos o por lo menos una constancia, digamos, en términos de investigación, en términos de actividad, que es la línea de memoria y conflicto en la que actualmente pues yo estoy a cargo. Y la otra línea, digamos, de trabajo que es propiamente la relacionada con el tema del territorio y el desarrollo. Son, digamos, como las 3 líneas de trabajo que tiene el instituto en este momento. Tal vez lo que habría que señalar es que si uno hace, digamos, una retrospectiva e historia de lo que ha sido el instituto dentro del aporte y la investigación sobre los temas de paz y conflicto, uno podría decir que el tema de la memoria ha estado ahí siempre presente. Y, digamos, se hizo muy fuerte y eso habría que reconocerlo, pues uno puede ver, digamos, como diferentes lógicas o diferentes dinámicas de lo que ha sido este trabajo a través de quienes han sido sus directores. Entonces ha habido, digamos, como fluctuaciones. No sé si es de conocimiento de ustedes, pero la línea fundadora del instituto se teje o la da a través de la primera directora que fue Vera Grave. Entonces ya eso, digamos, es significativo, de pronto para quienes no lo identifican. Es militante del N19, hizo parte precisamente del proceso de desmovilización del N19 para su reincorporación, digamos, en la vida civil. Y eso pues ya marca, digamos, un elemento sustantivo, por lo menos diferenciador, por lo menos marca una pauta, por lo menos para nosotros muy simbólica en términos de qué sería un instituto de paz en la Universidad Distrital y qué sería un instituto de paz para el distrito desde la Universidad Distrital. Entonces, el que se haya establecido, digamos, esa línea fundacional con una persona que anteriormente estuvo en la militancia, en la lucha armada, en la vida armada, para pensar otras alternativas, pues ya de alguna u otra manera carga con un fuerte compromiso, pero también como con una suerte, digamos así, de misión y de visión a largo plazo de lo que podría ser el instituto. Ya posteriormente pues llegan otros directores, solamente por destacarlos, María Teresa de la Viña, posteriormente Adrián Serna Dimas, Ricardo García Duarte y Juan Carlos Amador Baquiro, y hoy actualmente nuevamente el profesor Ricardo. Y pues eso ha tenido, digamos, fluctuaciones dentro de los intereses de los estudios que allí se plantean. Entonces, si uno tuviera que hacer un balance, digamos, en términos del fuerte del instituto en todo este trasegar, el tema de la memoria ha sido, digamos, como el fuerte impulsado, y habría que reconocerlo por el profesor Adrián Serna dentro de los estudios. Incluso yo me atrevería a decir, digamos, paradigmáticos o lecturas que son obligatorias para la comprensión del tema de memoria, no solamente en Colombia, sino a nivel Latinoamérica.
es de mucho agrado saber la gente que se va a hacer sus pasantías o sus estudios de maestría, de doctorado, Centroamérica, Sudamérica, ver que encuentran en las bibliotecas un texto que es casi como de referencia obligada para acercarse metodológicamente a los estudios de memoria, que es este de Memorias en Crisoles. Es un texto, digamos, bastante conocido y nos causa a nosotros mucha alegría, pero también impresión ver que eso se cita en estas esferas. Entonces es, digamos, como uno de los grandes aportes que se han hecho en términos metodológicos de cómo aproximarse, si se puede decir, a ese objeto, a ese escenario, digamos, de investigación que es la memoria, máximo en el escenario que nos encontramos hoy en día. Entonces uno tendría que señalar como varias etapas, y creo que ahí es importante, digamos, señalar. Creo que el elemento de investigación es importante para un instituto que se dice ser de investigación para la paz, pero eso no se puede desligar de actividades de extensión que yo creo también son significativas y sobre las cuales habría que llamar la atención en términos de impacto. Atado entonces al tema de memoria, se acompaña un conjunto, digamos, de acciones, de actividades con organizaciones de la sociedad civil, con otras universidades, con ONGs que tienen, digamos, interés en este tipo de temas. Yo destacaría por lo pronto una, digamos, que ha tenido continuidad a lo largo de estos 3 años y ha crecido exponencialmente. Es una alianza estratégica que se ha venido trabajando con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación del Distrito, que queda en la 26, no con el nacional, sino con el distrital. Y a partir de eso, una reunión, digamos, cada vez más exponencial. Marieta y el grupo, representantes del grupo de investigación de ella, hacen también de esta red de investigadores o red de estudios en memoria, donde tratamos como de complementarnos en nuestros saberes y en nuestros avances en cada una de nuestras instituciones. Creo que es importante, dentro de una labor como el IPASUR, esa labor de qué sería investigar para la paz o qué hacer pedagogía para la paz. Nosotros nos hemos metido dentro de esta línea en un elemento muy fuerte que es por lo menos mantener informado a la comunidad en general de qué ha sido el ciclo de conversaciones. Este ha sido un ejercicio, digamos, muy interesante, sistemático y lo más importante, digamos, permanente en el tiempo. Hemos organizado un diplomado en el que es, primero que todo, abierto al público en general, y nos llama mucho la atención el público que asiste, porque vienen desde representantes de organizaciones del Estado colombiano, del gobierno, vienen estudiantes universitarios, vienen amas de casa, o sea, es un cúmulo, digamos, de experiencias que están interesados en el tema, sencillamente por el hecho de saber, porque no hay un espacio de dónde enterarse o cómo acceder a este tipo de información, diferente a los medios de comunicación, por supuesto, habría que señalar. Entonces ahí ha habido, digamos, una apuesta muy firme en términos de analizar y de por lo menos presentar, pero también en el de no olvidar qué ha sido la dinámica de nuestro conflicto armado interno. Y creo que los 3 momentos han sido oportunos, porque se hizo un diplomado previo a las negociaciones de paz, apenas se conocía el acuerdo general, y creo que ahí hubo unos ejercicios interesantes, unos resultados muy del terreno del especulativo, porque no sabíamos para dónde íbamos. Otro diplomado ya en medio de lo que se había avanzado, a dónde lo que iban las conversaciones, y el diplomado actual en la situación en la que estamos. Entonces creo que ahí, digamos, habría que destacar de manera positiva o satisfactoria en que dejamos un poco la barrera de la academia rígida, conceptual, teórica, que si usted no cita de esta manera entonces no es avalado institucionalmente, que si usted no cita los últimos autores entonces sencillamente no entra dentro de la lógica de ser riguroso en el campo de la investigación y la indagación científica social, sino que hicimos una apuesta como por abrir las paredes y
que la gente supiera, digamos, a través vía trámite de la Universidad Distrital, el acercamiento a este tipo de temas. Eso es un ejercicio interesante porque y nada más propicio para pensar qué sería una situación de posconflicto en términos de educación, porque en el auditorio del Centro de Memoria se reúnen todas las posiciones habidas y por haber. Entonces invitamos a X persona o Y persona y se convierte por un lado en un espacio de lucha por posicionamiento, digamos, de posiciones, de los saberes, del quehacer, digamos, de cara a la conflictividad armada. Pero eso en ese mismo sentido es un ejercicio, digamos, enriquecedor y sobre el cual vale la pena llamar la atención. Esto, digamos, para señalar que el instituto le está apuntando a eso, o le ha apuntado a eso durante estos 3 años en términos, digamos, no propiamente una investigación rigurosa, sino en términos de extensión y en términos de abrir las puertas o el escenario para que la gente, pues es, digamos, como la impronta como que nos colocan a nosotros, es la universidad del distrito, es la universidad de la ciudad, ¿qué tiene que decir al respecto? Entonces ese es, digamos, como un ejercicio interesante que habría que señalar. Ya en lo que respecta a líneas de investigación, no propiamente labores de investigación, ahora sí la investigación rígida en la que hay que citar autores, en las que hay que indagar con teoría, con conceptos, pues digamos que nos hemos propuesto una labor a 3 años también, y es lo que se podría conseguir, y el profesor Ricardo lo coloca en estos términos, el director del instituto, Ricardo García, lo coloca en los términos de un programa de investigación sobre el análisis y el diagnóstico de lo que ha sido nuestra conflictividad armada. Entonces ya, digamos, de la primera etapa, que surgió hace 2 años, tuvo un primer resultado que es este texto, Teorías y Tramas del Conflicto Armado en Colombia, en el que básicamente, pues, digamos, como el interés era muy sencillo, es si vamos a hacer un programa de investigación a largo plazo, por lo menos tratemos de ser, por un lado, críticos, pero por otro lado reconocer qué se ha hecho hasta el momento sobre ello. Entonces básicamente este primer resultado es un estado del arte sobre diferentes líneas de discusión en materia del conflicto armado en Colombia, sobre, digamos, 4 puntos fundamentales, 3 puntos: el régimen político y su interacción con la dinámica de conflictividad armada, el papel de la sociedad civil en la dinámica del conflicto armado, y la importancia o la dinámica que ha tenido la configuración, la importancia estratégica del territorio. Ese es, digamos, como el primer resultado que se ha tenido. Nosotros tratamos que las investigaciones no sean solamente con profesores y docentes de la Universidad Distrital, sino que tratamos de ampliar el rango de acción para recibir también incluso críticas y diferentes miradas. Entonces participa gente de la Javeriana, gente de otras instituciones, universidades privadas, y creo que ese ejercicio es interesante en el sentido en que nos permite, y ese es como uno de los hallazgos que uno podría ver de una manera muy positiva, es que la paz tiene una multidimensionalidad en su lectura y en su comprensión. Digamos, y en ese sentido no es agotado, no es, digamos, una indagación que se agote por una investigación o por un proyecto, sino que cada rato, digamos, impera, digamos, reflexionar, interactuar mucho más sobre el asunto. Actualmente viene la segunda etapa, que es en la que estamos en curso, en la que, digamos, hay una apuesta mucho más por sentir o por reconocer que ha sido esa dinámica de conflictividad armada en los territorios, o vivida desde los territorios. Y ahí habría que señalar y ser muy críticos, pues, con el asunto. Si uno hiciera el balance, uno tendría que decir que el grupo de la profesora Marieta y todo lo que han desarrollado, pues ahí sí llevan una ventaja, porque nosotros nos hemos concentrado por la línea fundacional misma del instituto en ser un instituto desde la ciudad y para la ciudad, y desde ahí qué aporta sobre estos temas, como que nos hemos centrado ahí, pero llega el momento de decir, el conflicto tiene expresiones territoriales, el conflicto armado tiene expresiones en las regiones sobre las cuales nosotros tenemos que indagar. Y pues aquí, con la exposición que hizo la profesora
Seguramente ellos tienen más conocimiento en esas dinámicas territoriales. Ahí le hemos apostado entonces en esta segunda fase de la investigación en mirar el papel de las instituciones estatales en la dinámica del conflicto armado y sobre todo ver desde las regiones qué se ha configurado en términos de conflictividad armada. Digamos como la etapa que se espera cerrar en diciembre de este año. Y la tercera y última etapa de este programa de investigación, pues dada la coyuntura, se está pensando en términos de lo que sería este post-acuerdo, post-conflicto, todo lo que se vendría, ya que tenemos una fecha establecida dentro de esta dinámica. Entonces, ahí hay, digamos, como varias líneas o varias apuestas desde el Instituto para indagar. Por un lado, pues el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, quien es quien nos apoya económicamente, acaba de cerrar un proyecto, digamos, que se hizo, o que aquí la universidad organizó a través del equipo del Observatorio de Societud. Es un observatorio sobre conflicto armado. Es apenas un pilotaje, es un primer paso, pero la idea sería ver cómo los aportes o cómo esa estructura de observatorio puede empatar con observar en un periodo de posconflicto en las regiones las dinámicas o las expresiones de lo que podría ya no ser el conflicto armado, sino ese posacuerdo, es decir, el conjunto de iniciativas de la sociedad civil, las alternativas en términos de construcción de paz y todas esas dinámicas que se pueden tejer ante el escenario que nos enfrentamos. El resultado de ese observatorio es todavía muy tímido, es un resultado de trabajo en el Cauca, en el escenario del Cauca, que pues, es una zona donde se concentra gran parte de la conflictividad armada, pero la idea es poder extrapolar y poder ver a nivel de regiones qué se podría, digamos, desde ahí trabajar. Entonces, ese es, digamos, como en términos de investigación, el plan que se ha planteado durante estos 3 años. Y dentro de las líneas misionales del instituto, pues nosotros, tal vez ustedes sí conocen el instituto por alguno de estos dos referentes. Uno, por la cátedra virtual de desplazamiento forzado, que creo que el acercamiento más fácil que ustedes tienen es porque es la única cátedra que quedó de un crédito, entonces les sirve para empatar ese comienzo de semestre o ese final de carrera. Me falta un crédito ya para finalizar. Pues ahí estamos pensando cosas, y es que Marieta ha colocado como énfasis de su trabajo y de su investigación el tema del desplazamiento como un tema neurálgico, pero también podría yo equivocarme, creo que hemos hecho un balance hoy al día a decir que el tema como del desplazamiento incluso en las mismas instituciones dicen que ya como que se ha trabajado demasiado y se ha agotado, digamos, la forma de abordarlo. Y ante la coyuntura de lo que podría ser una educación para la paz o un escenario de una cátedra para la paz, se está pensando convertir esa cátedra de desplazamiento forzado como una puerta de entrada para canalizar lo que podría ser un eventual escenario de educación para la paz para los estudiantes de la Universidad Distrital. Y a eso se suma pues, la cátedra Democracia y Ciudadanía cada semestre, que ese sí va cambiando, también la cursan ustedes en calidad de estudiantes. Este semestre hablamos de temas varios, pero digamos que el fuerte ha sido el tema de conflicto armado, desplazamiento, memoria y conflicto, o sea, como que atenuamos esos temas. En este semestre hemos cambiado la lógica y estamos hablando de la ciudad. Y un poco atado esto a lo que aporta la línea de desarrollo y territorio, la línea de territorio, es pensarnos en la ciudad y específicamente pensarnos Bogotá justamente ante la coyuntura en la cual nos encontramos. Entonces se han hecho análisis a partir de lo que es movilidad, servicios públicos, el gobierno, esa palabra o esa categoría que merecería, digamos, como mayor indagación, que es ese del derecho a la ciudad. Entonces, todo eso, digamos, ha sido la ventana oportunidad que hemos tenido, que hemos desarrollado durante este semestre actual. Ahora, ¿cuáles son los grandes retos? Pues cuando Absalón me extendió la invitación para este encuentro, más que contar, que de hecho gran parte durante mi presentación
investigación que se ha hecho es cuáles son los grandes retos, digamos, a los que se ha enfrentado el IPASUR o los que nos veríamos enfrentados nosotros las personas que trabajamos estas dinámicas. Uno es que tal vez la gran dificultad no está en la ausencia de investigación. Creo que la investigación se hace y cada quien dentro de sus diferentes grupos de trabajo la hace. El asunto es cómo se divulgan esos esfuerzos de trabajo. Es decir, cómo desterritorializar la investigación y cómo descentralizar la investigación en la universidad y llevarla, en este sentido, en este escenario, a donde se necesita, que sería en este caso los territorios o zonas afectadas, incluso para que nos las critiquen, incluso para que las personas mismas nos digan, mire, interesante este balance, pero eso aquí no aplica. Creo que es ese quitar las paredes de la universidad e ir a los territorios a partir de esos hallazgos de investigación, incluso los que se hacen desde la ciudad. Ahí hace falta una divulgación de esos esfuerzos y de esos resultados. Es, digamos, uno de los elementos a los que nos vemos nosotros abocados, y habría que ser críticos en ese sentido. La otra impronta, y la señalo solamente en estos términos: investigar para publicar o investigar para aprender. Ahí sí tenemos que, creo que todos nos vemos de alguna u otra manera identificados frente a la presión de lo que es el Instituto de Ciencia y Tecnología, Colciencias, y las exigencias cada vez que se van presentando en cómo debería ser una investigación o qué se debería investigar y bajo qué parámetros. Creo que llega el momento de ser un poco autocríticos y si definitivamente nosotros investigamos para publicar o hay en el trasfondo más elementos, digamos, que rescatar. El profesor Marieta muy bien lo señala y creo que el mensaje es claro: investigamos para incidir en política pública, en este caso en políticos. Nosotros, ¿cuál es el sentido, digamos, de la investigación y el conjunto de trabajo que hacemos? De hecho, tenemos una revista, la revista Ciudad Pasando, a la que, pues digamos, se le ha dado trámite a los trabajos de investigación, incluso de estudiantes de la universidad. Ven en este canal una vía, digamos, para publicar y mostrar lo que se está haciendo, pero creemos que es insuficiente, que se puede, digamos, como explorar muchas más cosas, y eso es mucho más uno de los retos a los que tenemos. Y el tercer elemento que podríamos ver es que las publicaciones se fortalecen en la medida en que, no solamente las publicaciones, sino los resultados de investigación se fortalecen en la medida en que tienen audiencia que reciban los resultados o que por lo menos reconozcan los resultados de estos productos de investigación. En ese sentido, por eso creemos que los seminarios, no necesariamente para personas de la universidad, sino para personas del ciudadano de a pie, es importante incluso reconocer cuáles son, digamos, sus reacciones frente a eso que hacemos nosotros desde la academia. Esos son, digamos, como el desarrollo de las actividades hasta el momento. Hacia atrás hay mucha historia por contar, o sea, la labor del profesor Adrián Serna en los estudios de memoria, de Diana Gómez, de María Teresa, la incidencia que se ha tenido, digamos, en términos de trabajo con comunidades y en la ciudad, en localidades, ha sido, digamos, hacia el pasado muy fuerte, pero me remití hacia los 3 años precedentes, que ha sido, digamos, como la ruta que nos hemos trazado por lo pronto hasta el próximo año. Y todo esto pues se ha logrado canalizar también, nosotros creemos en eso, en el ejercicio, digamos, de muchas veces de difusión de este trabajo, pero también del análisis y la concientización del público en general a través del espacio radial que manejamos a través de la U Estéreo, que es como un espacio de opinión, reflexión sobre temas de coyuntura. Creemos que esas son nuestras apuestas de investigación y extensión por la paz. Entendía la investigación no solamente como algo rígido, sino como algo que se sale de las paredes y trata de compartirla con la comunidad en general. Eso es más o menos lo que tenía por compartirles en esta tarde. Gracias, Mauricio. Si quieres, escuchamos a Mauricio Ferrari. Bueno,
para ver desde dónde se para uno frente a la investigación, lo primero es ver el lugar de uno como investigador, de dónde surge. Sobre todo porque en esta época, si bien hay trayectorias de investigación muy consolidadas, como las que nos mostraba, por ejemplo, la profesora Marieta, o lo que ha venido desarrollando el instituto, ahorita hay de alguna manera un boom de trabajos sobre el conflicto armado, así como hay un boom de trabajos sobre la memoria. Es una moda. Entonces, ¿cómo se da la aproximación a ese problema de la relación frente al conflicto armado desde la mirada desde la educación? Entonces, me toca remitirme al año 96. En esa época nos encontramos algunos de los que, aunque no formábamos parte en ese momento de la distrital, después hemos formado parte del grupo de investigación de Galatea. Entonces, ¿en qué espacio nos encontrábamos en el año 96? Básicamente en el colectivo de objeción al servicio militar obligatorio. ¿Sí? Y eso marca una postura frente al conflicto. Y esa búsqueda entonces de reivindicaciones desde posturas, desde el pacifismo y la no violencia. Ahí se hicieron algunos trabajos con el colectivo de objeción, con la gente de la iglesia menonita, que eran los que en su momento financiaban mayoritariamente el colectivo, si bien el colectivo de objeción no tiene un carácter religioso, pero ellos eran parte de los que financiaban. También Red de Paz en su momento puso plata para eso. Y salieron algunos materiales sobre estrategias de formación y diseño de acciones no violentas. Entonces, ¿cómo intervenir con acciones no violentas? Acciones no violentas como el saboteo que hicimos durante 3 años seguidos al desfile militar del 20 de julio, que llevó a que ya el tercer año estuviéramos detenidos un buen rato. Al finalizar ya el desfile decidieron soltarnos. O alguna vez que se hizo un plantón frente al Ministerio de Defensa y dijimos a los medios que íbamos a poner bombas en el Ministerio de Defensa, y fuimos a poner bombas blancas en las rejas del Ministerio de Defensa. Por la misma época también se da por parte de 2 de los integrantes del grupo un trabajo con ASFADES, la necesidad que había en ese momento de diseñar una estrategia de trabajo pedagógico para difundir el problema o abordar la desaparición forzada en instituciones escolares. Ese trabajo se hizo durante 97 y 98, pero no tuvo continuidad precisamente por las diferencias frente a la mirada de lo que en su momento se consideraba los desaparecidos, y había desaparecidos de primera categoría y desaparecidos de segunda categoría. Entonces, los desaparecidos por causas políticas eran válidos y la delincuencia común desaparecida en los procesos que desarrollaba la policía, entonces esos no eran válidos de reivindicar. Eso dio un poco al traste del trabajo que se estaba haciendo en ese momento, si bien después se retoma parte de ese trabajo por algunos de los miembros de Galatea, que están articulados unos al Móvice y otros al Movimiento de Hijos. Bueno, en el 98 también se inicia un proceso de investigación que se desarrolló en el Magdalena Medio, en el Guaviare, en el Meta, en el Urabá antioqueño, en la zona de Turbo, Carepa de Beiba, Apartado, en la Bota Caucana
Nariño, hacia el valle de Sibundoy, el cruce entre Nariño y ya entrando al valle de Sibundoy, al Alto Putumayo. Ese trabajo tenía que ver básicamente con maestros en zonas de conflicto, y ahí se entró a recoger cómo era que los maestros se referenciaban a sí mismos, cómo se autoenunciaban y cómo los maestros que se encontraban en esos contextos desarrollaban unas formas de adaptación, buscaban unos mecanismos de sobrevivencia. Esa fue una primera aproximación al tema de la memoria de los actores de la escuela que se encuentran en medio del conflicto armado. Esa investigación se desarrolló entre 1998 y el 2001. Mientras tanto, se iba trabajando también con ACNUR, en talleres con maestros, en un trabajo que hacían ACNUR y una ONG que se llamaba Opción Legal, y que desarrollaron un proyecto que era el de pedagogía y protección a la niñez. Ellos intervinieron con 2.000 maestros en todo el país, maestros que atendían a población, a niños en situación de desplazamiento, y se generaron una serie de materiales. Y ahí viene entonces una primera contradicción con el propósito de las intervenciones y el propósito de las investigaciones. Porque ¿cuál fue el resultado de esa intervención? Después de hacer la investigación y la recolección de los relatos con los maestros y hacer un ejercicio de intervención a donde se les capacitaba, y esa fue la primera contradicción, se buscaba era capacitar en herramientas para el abordaje psicosocial. Ahí se generaron unos módulos muy interesantes, pueden bajarlos de internet. A lo que se llegó es que en todas esas escuelas lo que los maestros terminaron haciendo fue abriendo un espacio en el horario en el que hacían apoyo psicosocial, y el resto del tiempo la escuela seguía tal cual, la escuela no cambiaba. Entonces, esa fue un primer campanazo, porque se hizo la sistematización de la experiencia, todo muy interesante la investigación, pero podríamos decir que el resultado no generó lo que se buscaba, porque los maestros no transformaron sus relaciones con esos niños y no se generó nada más allá de un espacio de artificialidad. Eso se discutía mucho en algo en lo que se entró a participar desde el año 2002, que fue el GIRRED. El GIRRED era el grupo de impulso a la red de trabajo sobre escuela y desplazamiento. Ahí estábamos varias universidades, la Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación, la ACNUR. Se hicieron unos eventos regionales, un par de eventos nacionales, pero no se logró nuevamente incidir en los maestros. Se recogieron materiales, la Secretaría de Educación generó algunos materiales sobre escuela y desplazamiento, nuevamente unas cartillas muy interesantes. El Ministerio de Educación sacó un programa también muy interesante, que es unas cartillas asociadas a propuestas de capacitación de maestros, y la escuela seguía sin transformarse. De esa época quedaron unos trabajos muy interesantes, muy curiosos. Algunos a nivel descriptivo, en esos encuentros nacionales, en esos encuentros regionales se vieron experiencias muy interesantes, ¿sí? Otros que trataron de ser algo más analíticos y después se cayeron por las contradicciones internas que tenían.
Entre esas, por ejemplo, no hace mucho, había en Casucá un cura italiano que en su momento nos ayudó a sacar de la zona bastante chicos que estaban en riesgo de ser incorporados por el bloque capital que había entrado por esa zona y estaba controlando Casucá. Así Pacho Santos diga que el bloque capital no existió. Este cura nos ayudó a sacar estos niños. Él presentó en uno de esos encuentros un trabajo muy interesante, una reflexión muy interesante, una teorización muy interesante sobre lo que demanda la atención a los niños. Este cura que ahorita está investigado por abuso de menores. Pero bueno, vamos a tener después. Sí, por aquellas cosas. Bueno. Entonces, en ese momento en que se está dando lo del GIRRET, ahí hay una cosa bien particular. El GIRRET comienza, cuando el GIRRET arranca, no hay presencia, está solamente en la Universidad Pedagógica, pero en el 2003 entran a participar en el GIRRET de manera activa un grupo de estudiantes de la Universidad Distrital. Y ellas eran 5 chicas que eran de un semillero que todavía sobrevive con otro nombre. Ellas logran generar ahí unos procesos que llevan a articular investigaciones que se estaban haciendo acá en Bogotá con investigaciones que se estaban haciendo sobre todo en el Magdalena Medio. Y de ahí salen unos trabajos que curiosamente ya no se encuentran en la biblioteca. Parece que son de esos trabajos de grado que usaban para trancar la puerta en la biblioteca acá en la Macarena B, que alguna vez dijeron que se habían dañado cuando se les rompió el techo y se les inundó, pero sin embargo eran trabajos muy interesantes. Uno de esos se llamaba Risas y gritos que se silencian tras el actuar de los violentos. Era un trabajo sobre la memoria que tienen los niños, que tenían los niños de una escuela en Casucá sobre la vivencia de la violencia en las zonas. Ellos eran desplazados, pero fue una temporada de violencia muy fuerte en Casucá, de limpieza social, de asesinatos de jóvenes, asesinatos selectivos de líderes, y entonces esa vivencia se recogía en ese trabajo de grado. Por la misma época surgen unos trabajos de indagación en pregrado. Uno se llamaba integración de MINCA, integración al aula regular de niños afectados por minas antipersona, y el otro se llamaba el papel de la escuela como comunidad de apoyo en la elaboración del duelo de los niños. Lo curioso de esos trabajos fue la resistencia que se encontró dentro de la misma academia para que esos trabajos fueran aceptados, porque se decía en ese momento, estamos hablando del año 2003, que eso no era un tema pertinente para los trabajos de pregrado, y mucho menos para hablar, y eran de pedagogía infantil, para hablar de pedagogía infantil. Entonces estas personas hicieron sus trabajos de grado, hicieron esas investigaciones en resistencia abierta, porque es que es un campo que ha tocado irlo construyendo, y ha tocado irle abriendo espacios. Ahora todo el mundo quiere trabajarlo, pero en su momento había resistencias muy fuertes para que eso fuera un tema de trabajo, ¿sí? Se asumía que de alguna manera la pedagogía, la educación, la infancia no tenían nada que ver con el conflicto armado. En esa época también se genera un espacio de articulación de varios programas curriculares con Casucá,
y con algunas experiencias de Casucá que eran las escuelas comunitarias. Allá se estuvo interviniendo durante bastantes años. Las y los estudiantes de la universidad iban a hacer allá sus prácticas y se confrontaban de manera directa con algo que para ellos era solamente un referente de televisión, ¿sí? Y eso tiene que ver con una frase que recogí de un profesor en el Putumayo no hace mucho, cuando él decía: lo que pasa es que desde el país Bogotá todo se ve distinto. Entonces asumimos que la lectura que se hace del conflicto desde Bogotá, a partir de la información de los medios, si acaso ampliada con algunos referentes documentales, algunos referentes bibliográficos, eso es el conflicto. Pero ahí entonces entraba a ver qué pasaba. Había una otra realidad con la que se confrontaban los estudiantes de la universidad. Y entonces se comienzan a plantear la necesidad de una serie de investigaciones que ya no se quedaban en el problema de lo didáctico, ni en el problema de lo curricular, ni en el cuestionamiento pedagógico desde un lugar teórico, sino que era la investigación sobre el papel de la educación, sobre el papel de la pedagogía en contextos concretos a donde la violencia se manifestaba de una forma cruda. Y eso llevó entonces a que se cuestionaran sobre si acá no, sobre si era la violencia o eran las violencias, y se comenzaron a generar unas dinámicas de trabajo que llevaron a que algunas de estas estudiantes y algunos de estos estudiantes posteriormente terminaran trabajando, ya una vez egresados, en espacios tanto públicos como privados, o en agencias de cooperación o en ONGs, a donde continuaron con el tema, y ha sido la posibilidad de ver ya la incidencia de lo que se hizo en esos espacios de formación, a donde lo que en su momento se consideraba investigación formativa, porque se pensaba, y todavía se piensa en muchos espacios, que la investigación que hacen los estudiantes es como el juguemos a la papá y a la mamá, que sí seremos familia. Entonces la investigación formativa es algo así como un juego de que cuando sean grandes sí van a poder investigar. El resultado de esas investigaciones que hicieron esos estudiantes, y esas estudiantes, generó impactos en las comunidades y generó impacto en ellos que les posibilitó entonces entrar a incidir después. Algo de ello se ve, por ejemplo, hago ahí un salto cronológico, en lo que podemos encontrar en trabajos que se han hecho de Tierra de Hombres Alemania, que lo han hecho varias egresadas nuestras, o trabajos como los que se han hecho y propuestas de intervención como las que se han hecho desde la Secretaría de Integración Social, y específicamente el proyecto Atrapasueños, que trabaja con niños y niñas víctimas del conflicto presentes acá en el distrito, y que es construcción y planteamiento de una egresada nuestra que desarrolló en su momento procesos de investigación e intervención cuando estaba en pregrado, y que fue una de las que tuvo que pelear para que la dejaran intervenir, porque se consideraba además que no debían ir a esas zonas. También se ha trabajado desde el grupo de investigación en la articulación entre arte y memoria, pero en la búsqueda de incidir en espacios de opinión pública o incidir en las comunidades, no solamente la obra por la obra y recrearse un poco en el narcisismo del artista o de los artistas de tan bonita nuestra obra que la presentamos 2 veces y ya, sino que han buscado incidir en comunidades. Y entonces así fue como salió, por ejemplo, un proyecto
que fue un proyecto de creación colectiva de unos estudiantes de la licenciatura en artística, un trabajo teatral, valga la expresión, horriblemente hermoso, y que ganaron una beca, lo presentaron acá en Bogotá, lo presentaron en otros sitios. Antes de que se disolviera el grupo, el proyecto se llamaba Masacres, el proyecto Masacres, y básicamente lo que hacía era reconstruir la masacre del Salado, partiendo del ejercicio de recolección de información directa de los sobrevivientes del Salado, un trabajo que después le devolvieron a la comunidad en la intención de que eso formara parte de la memoria colectiva de la comunidad. Porque muchas veces hay trabajos, y eso lo hemos encontrado en otros espacios, hay trabajos que se autoproclaman como aportes a la construcción de memoria colectiva, que sacan información, publican aparte, pero el cual memoria colectiva, si eso jamás tuvo devolución efectiva a la comunidad. Entonces este proyecto de Masacres fue un proyecto muy interesante. De igual manera salieron también proyectos de investigación, 3 proyectos distintos también de creación teatral alrededor de falsos positivos, y se trabajaron en colegios de la localidad de Kennedy, donde la propuesta de dramaturgia, la propuesta de indagación, la puesta en escena la hacían los chicos de las escuelas bajo la dirección de los estudiantes. Entonces es parte de lo que se ha ido trabajando ahí. También se han generado propuestas, entre esas una que se llamaba Testigos, que son propuestas plásticas que se pusieron en escena en algunos eventos, sobre todo en la Plaza de Bolívar, en 2 eventos. Uno de ellos que era un aniversario del asesinato de Mario Bielsa, los investigadores del cine. Era una propuesta de instalación escultórica. Después, ya para el 2009, y retomando algo de la investigación con los maestros en zonas de conflicto que se había hecho en el 98, entonces se vuelve al Putumayo a indagar sobre qué es lo que pasa en las escuelas que se encuentran en zonas de conflicto armado. Ya se había indagado qué pasaba con los maestros. Entonces tenía la preocupación, ¿qué pasa con las escuelas que están en zonas de conflicto armado? Y eso llevó a que se compartiera trabajo también con algunos investigadores del Perú, y hay entonces una serie de insumos que permiten ver, y no necesariamente estableciendo una comparación, sino ver las relaciones existentes entre el caso de la escuela en Colombia frente al conflicto armado y el caso de la escuela en el Perú durante la guerra con Sendero Luminoso. Pero en esa época de la investigación con el Perú, y un salto atrás un momentico, antes de iniciar esa con el Perú, hubo un trabajo que se desarrolló con algo que solamente existe en Colombia, que es casi macondiano, que acá en Colombia exista una asociación colombiana de profesores desplazados, y que se articula a FECODE. Cuando nosotros los conocimos, entonces nos enteramos también que, porque uno piensa que los maestros desplazados son maestros que salen por allá de la provincia, de lo rural. No, Bogotá también es expulsora de maestros desplazados. Bueno, entonces viene el trabajo con las escuelas del Putumayo, y
En ese trabajo, para ese trabajo se armó un equipo bien interesante, con una compañera que me acompañó en varios de esos viajes al Putumayo. Cuando hicimos el primer viaje, estuvimos a punto de botar la investigación y no subirnos al avión, porque alguien dejó un periódico en la sala de espera, ahí en el aeropuerto. Y lo cogimos y había un artículo, una columna. Además lo dejó abierto en esa hoja, como algo del destino o de la ley de Murphy. Y esa columna cuestionaba el para qué de las investigaciones sobre el conflicto armado. Y decía, ¿a quién le sirven las investigaciones del conflicto armado? ¿Para qué se investiga sobre el conflicto armado? ¿Quién lee las investigaciones sobre el conflicto armado? Y hacía una afirmación que nos dolió y nos cuestionaba, y nosotros nos vamos a embarcar en eso, no nos vamos a embarcar en eso. Decidimos embarcarnos, pero con la conciencia de que no era eso lo que queríamos. Porque ese artículo decía que muchas de las publicaciones que se hacen sobre las investigaciones sobre el conflicto armado son leídas básicamente por especialistas en el tema de conflicto armado, que la usan para documentar a su vez las propuestas de investigación que van a hacer para seguir indagando sobre el conflicto armado. Pero realmente, que incidan, que generen posibilidades, que den luces sobre qué hacemos, pues poco. Entonces eso llevó a que cambiáramos la mirada de lo que queríamos en la investigación sobre el Putumayo. Y entonces, ¿qué pasa en esa investigación sobre el Putumayo al cambiar la mirada? Se entró a ver no solo qué pasa, sino cómo esos contextos de violencia, la vivencia de la violencia como experiencia, incide en la conformación de unos ambientes educativos, y cómo esos ambientes educativos entonces hacen que esas propuestas de las escuelas entren a ser reproductoras o transformadoras. Pero ¿reproductoras de qué o transformadoras de qué? Y entrábamos a ver cuáles son esas formas de interacción que se dan en esas comunidades, en esas escuelas, cuáles son los significados que se construyen a partir de esas interacciones y que a su vez median esas interacciones. Y entrábamos a afirmar, con todo lo polémico que es, porque hay un gran sector de la academia que no acepta esa afirmación, que hay una cultura de la violencia. Si uno lo trata de poner en otros términos para que no genere tantas discusiones, podría decir que hay significados violentos enquistados en la cultura. Una afirmación que hace por ahí en uno de sus textos Carlos Martín Bernstein. Y si hay una cultura de la violencia, entonces, y queremos pensar en qué pasa con el posconflicto, entonces, y volvemos a lo que ha sido la experiencia y los cuestionamientos que se hacían a las capacitaciones, a las cartillas, a las miradas de intervención sobre las escuelas y los maestros desde fuera. Entonces, veíamos, y es uno de los planteamientos que se hace a partir de esa investigación, y es que si realmente queremos incidir en que se genere una cultura de paz, es necesario incidir en procesos que posibiliten la transformación de la cultura. Y eso va más allá de abrir un espacio, como hicieron los maestros con lo del apoyo psicosocial, ¿sí? Abramos 2 horitas para discutir sobre el apoyo psicosocial, o abramos 2 horitas para discutir sobre la paz, sin que la escuela realmente se transforme, sin que las relaciones, las interacciones en las comunidades realmente se transformen. La mirada es un poco escéptica, pero es que si nos quedamos en pensar que la firma
del acuerdo de La Habana va a traer la paz, exactamente lo mismo esperaban cuando se firmó en 1876 el primer acuerdo de paz con un grupo guerrillero. Se firmó con los Mochuelos. Los Mochuelos, que tenían su cuartel general en el barrio Mochuelo, a donde ahora queda el barrio Mochuelo, eso era la hacienda del Mochuelo, por eso ellos se llamaban los Mochuelos. Tuvieron sitiada a Bogotá un año. Presionaron para la firma de su acuerdo con el secuestro del ministro de guerra, que es como si secuestraran ahorita al ministro de defensa, y se firmó un acuerdo de paz. Pero después tuvimos la guerra de los 1000 días, tranquilos, y ahí firmamos 2 acuerdos: el acuerdo que se firmó en el buque Wisconsin y el que se firmó en la hacienda bananera Neerlandia. Y después podemos seguir haciendo recuento de acuerdos, ¿sí? Entonces, si no logramos incidir efectivamente en procesos de transformación cultural, que no se van a lograr mientras no haya también procesos de transformación social, pues va a ser muy complicado lo de la construcción de una cultura de paz. Cuando hablaba en el Putumayo con un grupo de maestros sobre y entonces la expectativa de la paz y lo que se va a lograr y todo, una maestra de La Hormiga me dijo: usted habla bonito, profe, pero el hambre es hoy. Son argumentos duros, sí, de las 11. Y es como lo que nos decía un profesor de Cazucá cuando nosotros había una situación de amenaza en varias de las escuelas de allá. Sobre una escuela habían disparado, y entonces nosotros decimos que nosotros los acompañábamos solidariamente, entonces hacíamos presencia allá y estábamos con nuestros chicos y nuestras practicantes, allá estábamos hasta las 6 de la tarde, hacíamos presencia y después nos íbamos. Y uno de esos días, el profesor Nelson Pájaro, un profesor de Cazucá, que por estos días y desde hace casi un año está escondido por las amenazas, nos dijo: ustedes se van a la casa tranquilos, pero nosotros dormimos con el miedo. ¿Sí? Entonces ahí es a donde se entra a ver cuál es el propósito de la intervención. Y nosotros desde Galatea, desde el grupo Galatea, entonces no la jugamos, porque de todas formas son apuestas, siempre son apuestas éticas las que se asumen. No la jugamos por la investigación situada, la intervención con las comunidades y sobre algo en lo que sí nos hace falta trabajo, pero no solo a nosotros como Galatea, sino incluso podríamos pensar que a toda la universidad, y es incidir, generar estrategias para incidir en la opinión pública. Entonces ese es como el trabajo de Galatea, del grupo Galatea. Tiene por ahí un semillero que se llama CITEARRE. Gracias, Mauricio. Bueno, son las intervenciones. Si hay inquietudes o preguntas, están abiertos pues, para que ustedes intervengan. Desde el punto de una inquietud, como decían ustedes, Sí, claro. si son procesos que están relacionados y han surgido desde la universidad, por ejemplo, han logrado articulación entre ustedes, dado que tienen temáticas cercanas, temáticas similares, que se cruzan de pronto, ¿hay alguna articulación que se da? Sí, yo he trabajado directamente con el PASUR. El PASUR financiou una investigación sobre memoria y desplazamiento. Resultado de esa investigación me financié también un libro. He participado con el PASUR reiteradamente, sistemáticamente en las cátedras. He sido profesora varias veces en las cátedras. Hemos hecho eventos juntos, hemos hecho investigación juntos. Hago parte del grupo de memoria y con Mauricio conocemos lo que trabajamos cada uno, pero no trabajamos juntos.
Pero además siento que, tú me preguntas esto, yo te digo, yo siento que la universidad es un gran abandono de la investigación. Si yo tuviera que decir cuál es el lugar sobre el cual hay que hacer una verdadera promoción en nuestra universidad, como muchos otros espacios, cada uno hablará desde el lugar donde le toca ir a la fiesta, ¿cierto? Yo siento que investigación es tal vez el espacio de mayor obstáculo para la organización de proyectos. Entonces, si investigación nos convocara, nos permitiera aún estar juntos, sería pero estar juntos nos toca afuera. Nos toca pelearlo afuera. Si no es por Absalón, yo no puedo entrar como católicos esos. Porque había comité en 15 días, el proyecto de la mañana, pero 8 días. Entonces, la vida administrativa no guarda relación con los momentos de la investigación. O sea, vos tenés que irte para Putumayo ya. Porque es el día que va a salir alguien que está por allá escondido, o es el día que vos puedes hablar con el maestro del centro de investigaciones. Y para hacer un poquito de terapia pública, los proyectos de conflicto armado y escuela, más o menos 6 veces votaron el proyecto de investigación. No puedo decir que 6 veces. Votaron el proyecto literalmente, los informes, el informe ejecutivo. Entonces tu pregunta es para decirte, deseo voluntad hay, pero las condiciones institucionales son más obstáculos que Quería como la siguiente inquietud, de acuerdo como a los escenarios posibles. Yo decía, hay un de las lecturas que a mí me impactó mucho, que por fin se llegara casi que a un compromiso de que sea climático. Y ahorita el lunes se les contó como una historia de Gonzalo Sánchez en el evento de instalación de lo que estaba la guerra la hacen los actores armados, pero la paz en buena medida la cuerda de la sociedad. Es una responsabilidad de todos, ¿no? Pero siempre me he cuestionado la sociedad como sujeto político, en el sentido en que es muy abstracto, ¿no? O sea, qué es la sociedad y realmente qué expresión de sociedad o qué sector, qué expresión de sociedad civil recae. De hecho, muy seguramente nos van a llamar a que reafirmemos el acuerdo con una consulta, algo va a ocurrir, pero la cuestión es que como academia nos corresponde realizar una serie de iniciativas, ¿no? Definitivamente, ojalá ese nuevo concepto de país, de democracia, de ciudadanía, de formarnos como sujetos que han ya superado una guerra que para mí es arcaica. De hecho, como historiador lo que he evidenciado es eso, ¿no? Se han hecho infinidad de estudios, la visión de la violencia como fenómeno político, pero también la idealización de la izquierda armada visto como bandidos que le roban a los ricos y a los pobres, ¿no? También todo el estudio de la institucionalidad, es decir, hay un sobrediagnóstico en torno al tema de la violencia, el conflicto armado, pero frente al tema de estos escenarios posibles donde conseguir de nuevo la democracia o refundar la democracia, donde efectivamente los actores armados tradicionales, históricos, van a firmar la paz. Mira, hay como una inquietud para mí fundamental en el sentido de que muy seguramente el otro año nos tenemos que encontrar, ¿no? Sin la firma y demás, donde efectivamente se den iniciativas de trabajo, si no se puede conjuntas, porque Marieta ha vivido cada uno de nosotros ha elaborado trabajos de manera en ocasiones fragmentados, iniciativas que uno tiene tiempo, 1 o 2 años se acerca a la basura, al otro año lo ponen en un cargo administrativo y este año prácticamente no. Pero la cuestión es que muy seguramente es ese escenario. Mi inquietud es frente a ese escenario, ustedes cómo se ven como investigadores, ¿no? Efectivamente se va a reafirmar ese acuerdo de la sociedad de que está ahí como sujeto político. Ustedes cómo se ven, ya sea como instituto o como investigador. Yo tuve la oportunidad este primer semestre de participar junto con CINEP y otras instituciones, no solamente académicas, sino también pues, ONGs que nos hemos metido a este estudio del conflicto armado. Y el encuentro llamaba así, el balance crítico de los estudios de paz en Colombia. Y
Y el diagnóstico al que llegábamos era el siguiente, y es que nosotros no tenemos una tradición en estudios de paz sino en estudios polemológicos, el estudio de la guerra y el estudio del conflicto armado, porque eso que se considera como paz sigue siendo todavía muy etéreo, muy abstracto, y ahí yo creo que viene un gran reto, digamos, para los que nos dedicamos a este tema, porque un poco como lo señalaba Mauricio, pues nos hemos enfrentado a booms y a modas. La biología, los biologólogos que explicaban dinámicas del conflicto, el boom de la memoria, ahorita vendrá el boom de la paz. ¿Qué es eso? Que es quien no se mete entonces en la dinámica no va a estar ahí, vamos, para hacer aportes, pero yo sí diría que es un gran reto, digamos, incluso como objeto de investigación o como horizonte de sentido de hacia dónde vamos. Creo que ahí viene el reto de plantear de todo este cúmulo, como lo señalaba muy bien, quién lo lee, quién es el interés, el interesado por esto, si esto es más endogámico, si hace parte de la misma sobrevivencia de la academia, y que yo creo, o más o menos, y por eso la preocupación que manifestaba al comienzo, es que el tema de pensar la paz no se puede hacer desde la perspectiva académica como se ha hecho precisamente el tema de la memoria, el tema del conflicto, sino que tiene que ser una investigación y un impacto que se tramite o se lleve directamente a las regiones que se descentralicen. Yo creo que va un poco por ahí el asunto, porque si caemos en lo mismo de pensar la paz desde la ciudad, desde Bogotá, creo que es un ejercicio, digamos, insuficiente. Entonces yo lo vería como una oportunidad, pero también como una oportunidad, como cualquier otra, con riesgos, que donde no se tramite bien o no se visualice, se puede caer en las modas tradicionales de lo que ha sido la indagación por este tipo de temas. Digamos como lo que yo, como de la posición del PASUR oficial, pero es en parte lo que yo vería como preocupado en estos temas. Yo lo vería así. Yo tengo una posición no solamente opuesta, sino me preocupa un poco que se diga que el tema del conflicto hay suficiente investigación y que es bueno. Yo estoy en total desacuerdo. Parece que tiene unos riesgos muy altos y yo lo diría de esta manera. Creo que Colombia no tiene tantos libros de conflicto armado como textos de Walter Rizzo, de autoayuda. Creo que tenemos más libros de autoayuda que conflicto armado, a mi juicio, si se tratara de decir qué es lo que se divulga como comunica socialista. Lo que sí diría es que con mucho esfuerzo y con muertes se ha indagado sobre el tema del conflicto armado. O sea, por eso no me gusta que nosotros mismos digamos que sé que no hay una mala postura de nosotros, pero decir que esto es moda me genera resistencia, me genera indignación, porque hablar de eso ha significado muertes, desaparecidas personas. Entonces creo que no es justo como con una ética que estas víctimas que por indagar estos temas han muerto. Ha sido la estrategia de desaparecer a la gente que trabaja estos temas, o el exilio ha sido otra de las salidas. Entonces, de acuerdo, muy bien. Entonces yo lo que diría es, no creo que sea una moda, creo que puede ser una moda para algunos que tienen intereses en vender libros, pero producir esto para nosotros, esto significa riesgos, miedos, nostalgias, cargar el dolor, y tiene un costo muy alto. La pregunta que yo me haría es, hemos preguntado qué significa para un autor como Molano estar escondido por estar hablando de estos temas. Es
puede ser leído como moda. O sea, moda Walter Rizzo. Discúlpenme, pero esto no es el espectáculo de la muerte. ¿Tenemos muchas limitaciones? Sí. Comparto con Mauricio, las limitaciones es quién no lee, hasta dónde llega. Por supuesto, entonces tenemos el otro paso, pero el que no haya notado el otro paso, y es poder incidir en estas poblaciones, en jóvenes, todos esos lugares, no quiere decir que sobre esto está un desprecio o una caricatura, que es un proceso particularmente. Lo que creo que sigue, lo que viene, también estoy en desacuerdo con Mauricio, es que tengamos muchos textos y que el resultado sea muchos textos de conflicto y pocos de paz. Y yo diría, como se lo comenté a una de las personas en la mesa de trabajo con los empresarios, pues hablar de paz nos toca hablar de las víctimas. Y hablar de paz nos toca hablar de las memorias del sufrimiento, de las memorias de la complicidad del Estado, de las memorias silenciadas, de las memorias. Entonces, no sé si uno va a hablar de paz, no puede hablar del conflicto. Yo creo que es un juego peligroso. La paz tiene que empezar por una ética, un sufrimiento y una ética de las víctimas. Y lo segundo que diría es, de lo que sí estoy un poco preocupada, la resistencia que tenemos a una ética que escucha de estos acontecimientos. Y yo lo que diría es, Mauricio y todo lo demás que investiga sobre esto, lo que hay que abrir son los expedientes, y lo que hay que es hacer posible que eso que hemos escrito pueda convertirse en un lugar de conversación para los jóvenes, para los niños, para las madres de familia. Entonces, la tarea es una tarea de traductibilidad en el sentido de Walter Benjamin. Y es hacer esa idea del ángel de la historia, que su cuerpo va hacia adelante, su rostro y sus manos y sus pies van mirando, alentándole la espalda, y hay que decir, ese ángel de la historia que nos está diciendo, que de esto no vamos a conversar en las instituciones. Yo lo que te diría, Mauricio, es justamente el tema de la paz, no es una paz negativa en el sentido de Kant. No es una paz negativa, es una paz que tiene que hacer una reconciliación, una reparación con las víctimas y abrir los expedientes para que aquellos que tienen resistencia a escuchar estos relatos los escuchen. Entonces yo le diría, ¿cuántos somos los que trabajamos en este tema? ¿Cuánto nos ha costado? Yo creo que somos mucho menos que los que tienen que escuchar lo que está pasando. Sí. Y la alusión a la moda no es dándole un carácter negativo a los trabajos, sino que hay una abundancia incluso de trabajos de poca profundidad, de trabajos que lo que hacen son trivializaciones del tema, porque es el tema que vende. ¿Sí? Entonces, en esa medida es a la que me refiero con la moda, porque los trabajos precisamente que están comprometidos, que generan incidencia, que son perseguidos, sobre los que hay buena cantidad de muertos y desaparecidos, no solo porque traten de muertos y desaparecidos, sino porque hay investigadores muertos y desaparecidos. Esos trabajos son valiosos y estamos en deuda de que esos materiales se difundan, ¿eh? Porque si no se difunden, entonces el impacto es poco. Es como si uno dice, hay unos trabajos interesantísimos desde 1964. 62, no, sí, el de Guzmán Campos. No, pero las investigaciones sobre la violencia y el conflicto de, ¿cómo se llamaba este sociólogo que murió joven? Posada. ¿Sí? Pero ¿quiénes? 64. ¿Quiénes conocen los trabajos de Posada? Entonces son cosas que van quedando en el archivo, que circulan entre pocos. Entonces ha faltado estrategias de difusión
que hagan que eso se visibilice, porque es que es lamentable que la opinión pública y los imaginarios colectivos se alimenten de cosas como los caínes, esa mirada lamentable, ¿sí? Porque si fuera, por ejemplo, buscar insumos para generar estrategias comunicativas de ese tipo, hombre, hay trabajos más serios que lo que hacen los libretistas de los caínes, ¿sí? Entonces, es un poco en lo dirigido hacia eso. Frente a los estudios de la paz, sí hace falta trabajar más sobre la paz, porque es que comprender la paz y pensar en las dinámicas de lo que nos demanda la paz, si bien requiere y se nutre del análisis y el conocimiento necesario sobre lo que implica el conflicto, pensar la paz es pensar, por ejemplo, en el papel de la cultura. ¿Qué pasa? Es una investigación que estamos ahí consolidando en Galatea. La presencia de la música, de la violencia en la música colombiana, ¿sí? Y cómo la violencia, pues, es un tema que se trae a la memoria a través de la música, pero además es legitimada desde la música. Necesitamos incidir en la escuela, pero no para ver los resultados de las pruebas PISA, sino pensando en el tipo de sujeto que se forma ahí. Necesitamos recuperar las experiencias y que haya más investigaciones que permitan recuperar las experiencias que son poderosas, que tienen muchas comunidades alrededor de resistencia y construcción de cultura de paz, porque hay que hacer que se visibilicen esas experiencias, y en esa medida hay que hacer investigaciones que también propendan por el fortalecimiento de procesos de organización social, que apostemos a investigaciones que le aporten a la construcción de tejido social, ¿sí? Entonces necesitamos que se impulsen también ese otro tipo de investigaciones. Y frente a la pregunta que había de si había articulación o no, la investigación del Putumayo, una buena parte la financió el IPASUR. Pero en eventos sí nos hemos encontrado. No, en eventos. No, pero por ejemplo, en la Bienal el año pasado, una de las mesas más serias fue la que coordinamos con Mauricio sobre infancia, memoria, conflicto, concurrida, interesante. Una pregunta, de cuando ustedes tienen conocimientos en la universidad, ¿hay estudiantes que hayan sido, pues, están estudiando a causa del desplazamiento? Hay muchos estudiantes que, de hecho, existe una política en las universidades públicas, hay una ley que indica que las personas que han sido desplazadas y presentan una serie de condiciones para la institución educativa bajo unas condiciones especiales, de negritudes, personas afectadas por el conflicto armado y los demás conflictos, hay como tres cosas. Hay un enfoque diferencial, grupos poblacionales que hay un enfoque. Sí. ¿Y la universidad realiza, no sé, algún ejercicio, dinámica para, como, no sé, incidir en la... De trabajo directo con ellos o sobre ellos, no. Yo creo que no. Más allá del proceso de admisión. Yo creo, a mí me parece interesante, y pienso que fue un acierto, digamos, abierto este espacio para pensar, digamos, este tipo de asuntos. Creo que, pues, de igual manera, también es como una muestra, digamos, de la soledad un poco
tiene frente a la temática. Y por eso creo que más o menos una serie. Yo sí creo que es importante, digamos, repensar muchas cosas y lo que ustedes han planteado, creo que es clave en muchos sentidos, ¿cierto? Y creo que sí falta más academia, yo sí creo que hacer mucho más academia en esta dirección. Un poco recoger lo que se ha hecho desde los libros de investigación, creo que sería clave un estado de arte importante para mirarlo desde múltiples perspectivas, también desde lo teórico. Si uno piensa, por ejemplo, que de los más o menos 10.000, 12.000 muertos que hay en Colombia, solamente 1.200 corresponde a mujeres en medio del conflicto, uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa ahí, cierto? Pues, ¿cómo se está entendiendo el tema de la cultura de paz con respecto al conflicto cuando se expone con nuestro acuerdo lo que buscamos es profundizar los conflictos? ¿Cierto? Entonces, digamos, conceptualmente, como miramos el tema del conflicto, el tema de la paz, se habla de violencia, paz, violencia, ¿cierto? Pues, igual es el tema de la memoria, la verdad, creo que es clave, la ciudadanía, eso como la democracia. Eso, es decir, ¿eso qué es? ¿Cómo podemos hilar, digamos, ese tipo de, digamos, de dientes que hay ahí, digamos, en el medio? Y un elemento fundamental, como la pedagogía, porque a mí se me parece que, digamos, en la construcción de cultura democrática, pues en mi paso, a mí me parece interesante mucho lo que hace, lo que intenta hacer internamente en nosotros, pero también siento que a veces no va más allá de simplemente de, digamos, de socializar algunos discursos. Creo que el distrito requiere mucho más que eso, mucho más que eso. Entonces, siento que digamos, esto es apenas un panorama que se puede abrir para mirar un poco la universidad que tiene, que ha pensado, que ha producido y poner sobre el tapete otra cantidad de cosas que creo que son fundamentales. Hay que hacer muchos balances, creo que hay muchos balances desde la universidad, pero también de lo que se ha hecho en el país en estos temas, independientemente de que se firmen o no se firmen acuerdos, independientemente de que se llegue a algo en marzo próximo año. Creo que en eso las universidades estamos en mora también de repensar. Y también tenemos ahí unas deudas, creo yo, ¿cierto? Más allá de las investigaciones que se produzcan, está planificada. Entonces, igual pues, por eso les felicito y les felicito a este espacio que creo que ojalá sea el primero de muchos otros y muchos más seguidos, ¿no? Pues, que pensar mucho más de manera sistemática, de manera seriedad y regulación. Porque con relación a lo que plantea Rafa, pues cuando llegué aquí en el 2003, pues, uno de los primeros pasos que di fue acercarme a mi paso, ¿no? En esa época estaba apenas tomando mi pasión en lo que es. Entonces la cuestión es que la estructura del instituto, mira, en el marco de la reforma debería repensarse, asumirlo como objeto, ¿no? Efectivamente el investigador está vinculado a la investigación, pero ejerce docencia. Sí, nosotros, por ejemplo, una vez decimos que le contemos a Ricardo, ¿no? Tratar de hacer la gestión, la defensa también intentó de cierto grupo de profesores que hagan vinculados al instituto y hagan unas horas, ¿no? Pero que usted que haga escrito al instituto como investigador sería lo ideal. Lo que se hace en el día, pues el profesor dicta 8 horas de grado, de doctorado, pero hay una articulación entre docencia e investigación, pero usted tiene un vínculo institucional en el instituto. Eso sería importante para fortalecer el paso. No se ha logrado. Ahora en el marco de la reforma hemos demandado eso, los institutos se articulen a la academia, porque en relaciones ustedes que han... Mira, ¿qué ocurrió el año pasado, una serie de iniciativas que en ocasiones quedaban por fuera de las dinámicas que estamos viviendo acá en la universidad? Y la cuestión es pensar una manera de que se articulen los institutos a la academia. Bien, cerramos. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Las tres. Las tres.